Bien, vamos a iniciar el proceso de desarrollo de nuestra clase hoy, de nuestra asignatura de Ingeniería Financiera, haciendo un seguimiento de lo que veníamos desarrollando. Hoy vamos a tratar algunos temas principales que van adentrándose después de nuestro análisis de corto plazo respecto al cómo se maneja el dinero, qué es lo importante para empezar a ver cómo la empresa va gestionando su dinero, las partes conceptuales para poder administrar ese dinero y el financiamiento. Entonces, como le venía diciendo, eh, luego de observar los puntos importantes de cómo se analiza la posición de liquidez de la empresa, vamos a entrar a tocar algunos conceptos fundamentales respecto al manejo eficiente de los activos y cómo se valoriza y se administra respecto al riesgo. Entonces, iniciando sobre el proceso de ingeniería financiera, tenemos que conocer que es una disciplina que integra los principios matemáticos, estadísticos, económicos, para poder diseñar, analizar y aplicar instrumentos para hacer estrategias financieras y para poder permitir gestionar el riesgo. Esto es muy importante, poder permitirse gestionar el riesgo, maximizar el valor de la empresa y optimizar los recursos de la empresa. Son básicamente el manejo de estrategias para gestionar el riesgo, maximizar el valor y optimizar los recursos de la empresa. Son conceptos sumamente relevantes que uno debe manejar para poder ir aplicando estos conceptos y tener presentes los objetivos dentro de la función de la ingeniería financiera. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que es esos conceptos donde la ingeniería financiera viene a ser disciplina basado básicamente en la integración de principios matemáticos, estadísticos, económicos, y eso permite hacer un diseño de estratégico, analizar y aplicar instrumentos y estrategias, obviamente financieras, para gestionar riesgo, maximizar el valor y optimizar los recursos individuales de las empresas o de las instituciones. Una diferencia fundamental de las finanzas tradicionales es que la ingeniería financiera básicamente se enfoca en la construcción de modelos, modelos cuantitativos. Eso es básicamente el centro en el cual se maneja la ingeniería financiera. Y obviamente su aplicación práctica como una herramienta para resolver problemas financieros complejos. En un entorno de mucha incertidumbre, de procesos que no siempre son no tienen mucha certidumbre, o sea, hay bastante riesgo. Entonces, lo que busca estos modelos es poder medir esos riesgos y generar un tipo de cuantificación para, para la medición de tanto de la rentabilidad como de los riesgos. Esto es muy válido cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones que se manejan en un entorno muy desarrollado. ¿Qué pasa en Paraguay? En Paraguay, si bien hay bolsa de valores, esta, este desarrollo no es tan importante o tan profundo como lo es en otros países. Entonces, en Paraguay, cuyas características respecto a otras economías donde hay más desarrollo, es una economía con ingresos medios.
sea, no son tan bajos ni tan altos, con un sistema financiero en desarrollo. Es decir, todavía no hay muchos productos que se aplican o que se usan en forma masiva. Está en desarrollo el sistema financiero. ¿Y cómo vemos eso? Por ejemplo, ustedes pudieron ingresar en la página de la BB Pasa y las empresas solamente cotizan bonos en su mayoría y no hacen mucho la cotización de activos de largo plazo o activos de renta variable. Los bonos son de largo plazo, pero no son de renta variable. En este tipo de economía, donde los ingresos medios y los sistemas financieros todavía están en proceso de desarrollo, los mercados de capitales obviamente presentan limitaciones de profundidad y liquidez. Es decir, ahí tenemos los mercados de capitales, donde hay problemas de, o no llega a la profundidad que otros lo tienen ya en los mercados, es decir, no desarrollan negocios o instrumentos para manejo de riesgos más complejos. A eso se refiere sobre la profundidad. Y la liquidez es la velocidad en que se realizan las operaciones. O sea, no son todavía muy rápidos o no hay todavía una gran cantidad de operaciones que permite que esto sea mucho más dinámico. Entonces la empresa paraguaya enfrenta un desafío específico que se relaciona con la gestión de tesorería en un entorno donde se tiene tasas de interés variables, acceso limitado al financiamiento de largo plazo y la necesidad de administrar eficientemente su capital de trabajo. Este es el punto, manejo del capital de trabajo. Hay que entender que el punto central de toda operación de una empresa es esto, el capital de trabajo. Es decir, todo lo que se puede hacer en el sistema financiero siempre está enfocado al manejo de la operativa, del capital de trabajo. Dicho esto, entonces, lo que estamos buscando es que ustedes puedan entender qué realmente aporta la ingeniería financiera como parte fundamental del sustento de toma de decisiones financieras. Comprender un poco el valor de dinero en el tiempo y la valorización para los proyectos, para los préstamos, etc. Analizar la relación entre el riesgo y el rendimiento, que parte de nuestro desarrollo ya lo veníamos dando, y los modelos de valoración de activos de capital. También tener las competencias para administrar eficientemente el capital de trabajo de una empresa y aplicar técnicas de gestión de efectivo y seleccionar instrumentos de mercado de dinero. Esta gestión básicamente va a estar los fundamentos teóricos para poder lograr nosotros avanzar en los fundamentos prácticos, es decir, hacer los ejercicios cuantitativos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos conceptos de finanzas en una empresa o de empresas que están asentadas en Paraguay? Es básicamente la toma de decisiones, que implica consideración de tiempo y riesgo. Entonces, la perspectiva de la administración financiera, el objetivo primordial es maximizar la riqueza de los accionistas. Es decir, todo este proceso lo que se busca es que los dueños de empresas tengan mayores riquezas. Y lo que se quiere es tomar decisiones óptimas sobre inversión, financiamiento, distribución de dividendos. Entonces las decisiones básicamente están interconectadas y su evolución exige dominar conceptos que vamos a ir desarrollando en este material. Básicamente es administrar de manera a maximizar la riqueza de los accionistas y que sea imprescindible comprender la dinámica del tiempo y su efecto que tienen los flujos en la cuantificación de riesgo y la forma de construir eficientemente el capital de trabajo. Y entremos entonces en un punto
que es sumamente importante en nuestro desarrollo. Y vamos a empezar a comprender que es el valor de dinero en el tiempo. Si nos ponemos a ver cómo se valoriza o cuáles son las técnicas para poder ver el valor de dinero en el tiempo, y ahí tal vez muchos están ya más familiarizados porque ya dieron matemática financiera, en el interés simple y en el interés compuesto. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el valor de dinero en el tiempo? El valor de dinero en el tiempo básicamente es cuánto vale una unidad monetaria hoy después de cierto tiempo, después de transcurrir un plazo. Y ahí hay dos formas de hacer esa valoración: el interés simple y el interés compuesto. Veamos entonces algunas definiciones sobre el interés. El interés básicamente es el monto del dinero pagado o ganado por el uso del dinero. Entonces la tasa de interés viene a ser un instrumento que permite expresar cuantitativamente el valor del dinero a través del tiempo y cumple básicamente tres funciones esenciales. Permite ajustar el valor de los flujos de efectivo hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Sirve como tasa de descuento para convertir valores futuros a valores presentes. Y básicamente representa el costo de oportunidad de capital, es decir, lo que uno sacrifica al inmovilizar recursos. En el mundo en general, la tasa de interés mide básicamente la incertidumbre que tiene una decisión. Entonces la tasa de interés es suficientemente importante para ajustar esos flujos. Entonces cuando existe incertidumbre, que es igual a riesgo, se le añade lo que se conoce como prima de riesgo. Entonces, en el valor de dinero en el tiempo, lo que se trata de medir es el riesgo, y una forma de compensar también eso sobre no solamente el tiempo, sino incertidumbres adicionales, es como exigir una prima adicional de riesgos que me permita valorizar ese riesgo adicional. Entonces, la tasa de interés básicamente es un instrumento que permite expresar cuantitativamente el valor de dinero en el tiempo. Dijimos que tiene tres funciones: ajustar el valor de los flujos hacia adelante o hacia atrás, sirve como tasa de descuento para convertir los valores futuros a valores presentes, y el costo de oportunidad, que mide básicamente lo que yo sacrifico por hacer o tomar una decisión e inmovilizar mis recursos en esa inversión. Y como en el mundo hay incertidumbre, la tasa de interés básicamente sirve para ajustar eso, pero a veces existe más incertidumbre y por lo tanto se le puede añadir una tasa o una prima de riesgo a la tasa de interés para compensar al inversionista la probabilidad de que tenga mayores riesgos y no reciba esos flujos que está esperando, ya sea por una inversión o por un financiamiento. Y ahí entramos en formas de calcular el valor de dinero en el tiempo. Está el interés simple, que es el interés que se paga sobre la cantidad original, o el principal. El principal sería el capital, ¿verdad? El interés simple se calcula exclusivamente sobre el capital inicial, sin capitalizar los intereses acumulados, y básicamente su fórmula es como estamos viendo ahí en nuestra presentación. Es decir, tengo el principal por el valor de dinero en el tiempo más el tiempo necesario. Básicamente esta es una ecuación lineal, no genera valores adicionales. Donde realmente solo se tiene una posición de ganancia en forma lineal. No hay ninguna, como dije recién, ni una ganancia sobre los intereses asignados, es decir, solamente sobre el capital. Y nada más. Entonces,
para ilustrar mejor nuestra fórmula, básicamente tenemos así. El interés simple es esto. Capital por interés por el tiempo. Ese es el interés simple. Una ecuación lineal. Hagamos un ejemplo cómo se calcula eso. Supongamos que tengo una cantidad de 1000 para poder calcular cuál es el valor de 1000 a interés simple. Vamos a ponerlo acá. Voy a tener que tener la tasa de interés, que lo voy a representar por I, que vamos a suponer que es 15% anual. Y el plazo, que va a ser N. Supongamos que es 2 años. Habíamos visto que nuestra fórmula es principal por la tasa de interés por el tiempo. Entonces voy a aplicar esa misma fórmula para poder hallar cuánto sería 1000 en 2 años a interés simple. Entonces lo que voy a hacer es tomar 1000 por 15% por 2 años. El interés básicamente es 300. El monto total que voy a recibir sería el capital más los intereses. Si lo quiero hacer en forma directa, sin tener que hacer esa suma intermedia, puedo aplicar mi fórmula que tenía aquí, que es básicamente sería 1 más 1 por n, que sería lo mismo que hacer así. El principal por, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, el interés por el tiempo. Y ahí tengo nuevamente el mismo resultado. Sería más directo nada más. Voy a repetir porque no compartí. Sería el interés por, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, el interés por el tiempo. Y ahí tengo 1300. Los dos son el mismo resultado. Esto es a interés simple. Vayamos al otro concepto. El otro concepto sería el interés compuesto, que básicamente es el interés pagado sobre cualquier interés ganado anteriormente, además del principal. Entonces el interés compuesto es básicamente el centro de las finanzas modernas. Tiene una diferencia con el interés simple, que el interés ganado en cada periodo se suma al capital y genera nuevos intereses en periodos sucesivos. Es básicamente un efecto de interés sobre interés y produce un crecimiento exponencial. Si vemos nuestra fórmula, aquí tenemos que el interés es 1 más i. Y aquí esto está elevado a la 1, donde n acá sería 1, en términos generales. Pero si quiero generalizar mucho más el valor o la fórmula del interés compuesto, voy a utilizar una fórmula más analítica, en el cual me va a permitir ver ese valor exponencial que tiene el interés compuesto. ¿Qué sería esto? Entonces acá puedo ver que el interés simple es una ecuación lineal, pero acá es una ecuación exponencial, donde n tiene como potencia. Entonces, hagamos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente sobre el cálculo que hicimos en el Excel. También con 1000, pero esta vez va a ser interés compuesto.
Entonces, mi tasa de interés va a ser 15, 2 años también. Y voy a tomar el interés compuesto, voy a tomar el monto futuro, sería en este caso, que va a ser 1000 por 1 más 15%, que sería la tasa. Pero ahora ya no va a ser una multiplicación en sí, sino voy a tener que hacer un valor exponencial. Entonces, en vez de multiplicar el valor de n, voy a alzarlo como potencia, que va a ser 2 años. Le doy Enter. ¿Cuál es la diferencia que vemos acá respecto al interés simple? El interés compuesto, básicamente, es un poco mayor. Porque si hago en valores sucesivos de interés simple y aplico el concepto de interés sobre interés, tendría el siguiente desglose. Hagámoslo aquí. Tengo mi capital, que es 1000. Esto va a ser el principal. Esto va a ser los intereses ganados. Y voy a hacer la primera ganancia de interés del año 1, que va a ser 1000 por el 15%. Eso lo voy a sumar al capital. Voy a tener 1150 y voy a aplicarle nuevamente los intereses, lo cual va a ser 172. Como verán, ya es un poco superior al primer periodo de interés, y eso le voy a sumar nuevamente a mi nuevo capital y me sale montos, o me sale el monto que estaba haciendo a través de la fórmula en forma directa. Entonces, esa es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Acá le estoy sumando los capitales, acá no. Acá solamente hago de esta manera. Este sería el desglose de interés compuesto. Y esto sería el desglose de interés simple. Donde voy a tener 1000 por mis intereses. Y el siguiente periodo va a ser 1000 por los intereses. ¿Cuánto voy a tener al final del periodo? Voy a tener una ganancia de 300 de intereses, lo cual le sumo a mi 1000 de capital y tengo 1300. Esa es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Por lo cual el interés compuesto se vuelve como mucho más poderoso en los cálculos de ingeniería financiera. Entonces, en una evaluación de comportamiento sobre los intereses o las tasas de intereses, es sumamente poderosa los valores que tienen que ver sobre manejo futuro del valor de dinero en el tiempo. Si vemos esta gráfica, podemos observar que según valores futuros, a medida que la tasa de interés sube, los montos que se van generando al valor futuro son mayores, a 5, 10, 15 o 20%. Donde existen factores que generan interés compuesto sobre los intereses. Si este mismo gráfico llevamos a un Excel donde tenemos la representación de préstamos a distintas tasas o financiamiento a distintas tasas a plazos largos, podemos ver que a una tasa específica al mismo periodo tiene un comportamiento, y a medida que voy levantando la tasa y al mismo periodo, los costos van generando mayor explosividad a partir del quinto año. Acá, por ejemplo, en el año 10, prácticamente del año 5 se duplica, otros 5 años, en los siguientes 5 años siguientes respecto al costo. Por lo tanto, el valor de dinero en el tiempo, a medida que aumenta el plazo, aumenta el costo en interés compuesto, debido al aumento del riesgo.
Y ahí entramos en un contexto donde básicamente se tiene el concepto de las anualidades, es decir, el valor futuro y el valor presente. Si bien podemos entender cómo funcionan los intereses, que cualquiera que va prestando plata o está invirtiendo en algo debe manejar, depende de dónde está posicionado, va a tener valor presente, que va a ser el valor descontado, donde la tasa de descuento va a ser la tasa de interés, que en vez de ir sumando, lo que va a hacer es, va a ir reduciéndose. Como vimos en el gráfico que nos estaba ilustrando de cómo funciona la tasa de interés, pero de capitalización, una tasa de interés de descuento o valor presente tendría este comportamiento. El gráfico de la derecha sería valor futuro y el gráfico de la izquierda, perdón, el gráfico de la izquierda sería valor futuro y el gráfico de la derecha sería valor presente. Es decir, el valor futuro se multiplica, así como esta fórmula que estamos viendo un poquito más arriba. Esto sería valor futuro, BF, como dice ahí la sigla, pero también está el valor descontado o valor presente, que en vez de multiplicar, lo que va a hacer es tomar ese factor de actualización, que sería el 1 más i, y lo va a dividir. Lo va a dividir. Entonces, esto sería valor futuro y esto dividiendo sería valor presente. Lo que básicamente se hace es ver si 1000 guaraníes cuánto vale en n años, así como vimos en el ejemplo del Excel, o 1100 cuánto valdría hoy a valor presente. Y ahí, por ejemplo, hay una regla que se suele usar, que es la regla del 72, que básicamente permite saber en cuánto tiempo mi inversión se va a duplicar, o sea, en cuánto tiempo voy a recuperar. Y básicamente es, la regla del 72 lo que hace es tomar la tasa de interés, acá lo voy a poner, ¿qué es lo que hace esta regla? Toma la tasa de interés y divide ese 72 por la tasa de interés. Dividido la tasa de interés. Supongamos que en nuestro ejemplo, voy a usar el Excel para mostrarle. Para no... Bueno, usamos la calculadora para poder hacer y explicar cómo funciona la regla del 72. Usemos el ejemplo del 15% que estábamos utilizando para el valor futuro, que sería mi inversión. A esa tasa yo estoy invirtiendo. Y quiero saber cuánto tiempo tardaría en recuperar mi inversión. Entonces voy a tomar el 72 dividido 15. 4,8 años voy a tardar en recuperar mi inversión. Esto no es una regla infalible, pero ayuda mucho para tener una aproximación rápida de cuánto tiempo tardaría si yo hago una inversión en recuperarla. Esto es importante porque en base al tiempo yo expongo riesgos. Entonces, para la toma de decisiones rápidas, eso es una muy buena aproximación. ¿Cómo sé que tiene que ser años o meses o trimestres? El corte de la tasa. Si la tasa es anual,
72 dividido 15% anual sería anual. Si es trimestral, serían los trimestres, 4.8 trimestres sería en este caso. Eso es básicamente lo que se tiene en cuenta para, o como una técnica de esta regla del 72. Luego existen algunas otras operaciones que tengan que ver sobre la capitalización o las anualidades. Las anualidades serían las cuotas. Por ejemplo, uno tiene un préstamo y paga 350 mensual. Eso es una anualidad. Por más que sea mensual, en finanzas eso se refiere a los pagos periódicos, anualidades o mensualidades, independientemente al proceso. Y eso también puede ser valor presente o valor futuro, eh, ya sea que uno va a pagar o ya sea que uno va a descontar periódicamente. Luego están otros conceptos como las perpetuidades, los flujos mixtos, la capitalización solamente de un año o más de un año, lo que estábamos haciendo en el ejemplo, las capitalizaciones continuas que tienen que ver con el valor de Eureka, o sea que la E, y las tasas de interés efectivas. Eso también es importante recalcar que existen varias tasas, la tasa efectiva y la tasa nominal. La tasa efectiva básicamente es la tasa en la cual se capitaliza, la tasa real que uno paga. Y la tasa nominal es lo que se tiene como referencia cuando uno toma un préstamo o cuando le exponen una inversión. Ok. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene que ver con los flujos que va a ir presentando el valor del dinero. Acá tenemos algunos casos donde se puede tener préstamos a una tasa trimestral, a 2 años, puede ser hipotecario, puede ser ahorro o puede ser decisión de inversión. Para cualquiera de ellos se aplica este tipo de análisis de tasas. Bien, una vez comprendido los temas de análisis, entramos a lo que es el riesgo y el rendimiento. Como lo habíamos dicho en nuestra primera clase, el riesgo y el rendimiento son las dos caras de una misma moneda. Básicamente constituye uno de los pilares fundamentales de las finanzas modernas y toda la decisión de inversión implica un intercambio o un trade-off entre la cantidad de rendimiento esperado y el nivel de riesgo que se asume. Y uno básicamente tiene que comprender esta relación que permite al gerente financiero seleccionar las inversiones adecuadas para los objetivos de la empresa y sus accionistas. Casi todos reconocen que al determinar el valor y elegir la inversión debe considerarse el riesgo, o sea, eso está ahí plasmado. Entonces se tiene una evaluación o se debe tener una evaluación y una comprensión entre lo que es el riesgo y el rendimiento para maximizar la riqueza del accionista. ¿Qué es rendimiento en general? Si necesitamos comprender un poco este concepto. Voy a volver un poco atrás. El rendimiento es el valor o el ingreso que uno percibe en una inversión, cualquiera sea el cambio del precio de mercado. Y generalmente se expresa en porcentaje del precio inicial de la inversión del mercado. Y ese rendimiento tiene un periodo para una acción ordinaria, para un tipo de inversión en activos. Básicamente es eso. Donde la fórmula que vamos a utilizar para calcular o para denominar esta definición sería esta. Esta es la fórmula de rendimiento, donde R es obviamente el rendimiento esperado, D es el dividendo al final del periodo, el periodo T, el subíndice antes de un periodo determinado, PT o
sería el precio al final del periodo, o la diferencia de precio, porque tengo precio del periodo 1, precio T, y el precio T menos 1 que sería el periodo anterior. Dividido el periodo anterior, o sea, la variación del dividendo más el cambio en el precio por el precio del periodo anterior. Eso sería el rendimiento. Y luego tenemos el riesgo. El riesgo básicamente es la variabilidad de los rendimientos con respecto a lo esperado. Y está relacionado con la incertidumbre sobre el rendimiento que efectivamente uno espera tener. Por ejemplo, los bonos del tesoro garantizan un rendimiento fijo. Una acción de una empresa en bolsa de valores puede dar rendimientos muy diferentes a lo esperado. A mayor variabilidad, mayor riesgo. Esa es la definición que usted ya maneja. Esto básicamente está relacionado por lo que se conoce como distribución de probabilidad y medición de riesgo. La distribución de probabilidad es un conjunto de valores que puede tomar variables aleatorias y sus probabilidades de ocurrencias asociadas. Y para cuantificar básicamente el riesgo de una inversión se utilizan los parámetros estadísticos, que son rendimiento esperado y desviación estándar. Seguramente recordarán en sus clases de estadística. ¿Qué es básicamente la desviación estándar? Y es la medida estadística de la variabilidad de una distribución alrededor de una media, que es la raíz cuadrada de la varianza, así como estábamos viendo ahí en la fórmula. Y básicamente se representa bajo una curva normal. Generalmente los riesgos están bajo una curva normal, bajo ciertos parámetros. Pero nosotros, que puede ser diferente, ¿verdad? Puede que no esté en la curva normal, pero nosotros vamos a simplificar nuestra posición y vamos a asumir que siempre va a estar bajo esas condiciones de evaluación, que es básicamente así, donde tengo rendimientos o utilidades, una distribución normal de rendimiento donde puede estar en un riesgo de 9% y una varianza de 8.38%. Eso es básicamente la forma de evaluar el riesgo. Luego tenemos el coeficiente de variación, donde básicamente es la razón entre la desviación estándar y la media de una distribución y mide básicamente el riesgo relativo de un rendimiento esperado. ¿Cómo se tiene que valorizar o poner una actitud frente al riesgo? ¿O cómo se conceptualiza esa forma de ver el riesgo? Está lo que se conoce como adversión al riesgo, donde la actitud del inversionista, que demanda mayor rendimiento esperado respecto a aumenta ese riesgo. Es decir, no le gusta mucho el riesgo y si va a tener el riesgo quiere más rendimiento o pide una prima de riesgo mayor. O sea, no quiere tomar mucha posición riesgosa. Eso es la adversión al riesgo. Y básicamente eso se mide a través del valor esperado, donde a mayor volatilidad se espera una prima mayor de riesgo para compensar esa exposición que se tiene en la operación. Un conjunto de operaciones se le llama portafolio o cartera, donde básicamente se combinan dos o más valores activos de inversión, donde en realidad la inversión no se coloca todo en un mismo recurso activo, es decir, no está todo en una misma canasta, como se dice. Y cuando yo no pongo todo en un mismo portafolio, es lo que se conoce como diversificación de portafolio o de inversiones. Y ahí se analiza si el portafolio requiere algún tipo de administración de activos para ver si puedo compensar los riesgos de los activos, entre otros. Y ese riesgo de portafolio se administra por lo que se conoce como covarianza. La covarianza sería la relación que tiene un activo, que puede ser una acción, respecto a otra
una acción de Amazon respecto a la acción de Microsoft, por ejemplo. Y si tienen la misma correlación y la covarianza, es decir, si se comportan de la misma forma en, en el mercado. Esa, esa composición de portafolios también tiene dos tipos de riesgos, donde se tiene el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es básicamente el riesgo del sistema, que yo no puedo evadir ese tipo de riesgo, sí o sí está. Por más que yo pueda hacer las acciones, tomar coberturas, pedir más prima de riesgo, entre otros, yo no puedo hacer desaparecer ese riesgo. Es decir, siempre va a existir y cualquier momento puede pasar. Por ejemplo, yo tomo la inversión de un país determinado y tomo las primas de riesgo, tomo las precauciones necesarias, pero apareció la pandemia. Es un riesgo sistemático, no puedo eliminarlo. Y el riesgo no sistemático es lo que yo puedo administrar, lo que puedo realmente generar algún tipo de cobertura para minimizarlo la mayor forma posible. Entonces el riesgo total va a ser la suma de los riesgos sistemáticos y no sistemáticos, así como vemos en este gráfico. El riesgo sistemático es lo que no puedo dejar, está en el sistema. Cualquier momento yo puedo perder porque este tipo de acciones o la empresa puede perder liquidez porque su sector es altamente volátil, entre otros. Y el riesgo sistemático es, por ejemplo, si yo puedo anticipar precios, porque los precios de los commodities pueden variar, esos son riesgos no sistemáticos. Por lo tanto, yo puedo administrarlo. Una forma de medir esos riesgos es lo que se conoce como el modelo CAPEM o CAM, que sería el modelo de fijación de precios de activos de capital. Este modelo básicamente describe la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado de un activo cuya tasa es libre de riesgo más una prima basada en su riesgo sistemático. Este modelo fue diseñado por William Sharper, que es un premio Nobel, y básicamente establece que un mercado en equilibrio, cada activo ofrece un rendimiento acorde a su riesgo sistemático. Es decir, este modelo básicamente dice que el riesgo se puede medir y puede tener previsibilidad. Sin embargo, no siempre es así. Este modelo tiene un concepto que añade la forma de medir cómo un sector en particular se comporta respecto al mercado, y a eso se le llama el beta. El beta básicamente es el índice de riesgo sistemático y mide la sensibilidad del rendimiento de una acción respecto al portafolio en sí, a ver si al conjunto o al universo. Y acá tenemos la fórmula donde tenemos el riesgo o el activo libre de riesgo más la prima de riesgo más el beta o la sensibilidad del mercado multiplicado por el beta. Y eso me da el riesgo o la tasa libre de riesgo, que sería lo que te da el valor máximo o el valor mínimo de rentabilidad que debo tener para poder asumir el riesgo. Entonces tendría la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo, que sería el riesgo de mercado menos la tasa libre de riesgo, por el beta, que sería la variación que tiene el activo respecto a todo el portafolio o el activo respecto a todo el mercado.
Si en general esto sería mi mercado, yo voy a tener un riesgo en general, esto sería, y este sería mi beta. Esto sería el riesgo del activo y esto sería el riesgo de mercado. Si mi beta es mayor a 1, significa que mi activo, esto sería mayor a 1, es más riesgoso que el mercado. Si mi beta es igual a 1, se equipara con el valor del mercado, y si mi beta es menor a 1, significa que es menos riesgoso que el promedio del mercado. Lo que me dice básicamente es que si yo tomo un activo y este activo se valoriza y mi beta es 1.3, significa que voy a tener una ganancia de 13%. Sin embargo, si mi activo se reduce y mi beta es mayor a 1, 1.3 como el ejemplo, voy a tener una pérdida de 13%. Por lo tanto, existe mayor riesgo y voy a solicitar una mayor prima de mercado. Bien, eso se aplica a los análisis de riesgo que hacen en Paraguay, que se hace en todas las empresas. Si bien estos valores se aplican a empresas que cotizan en bolsa, también se puede aplicar a empresas que no cotizan para el manejo de su riesgo sistemático en la administración de su capital operativo. ¿Qué es lo que realmente se busca? Es la forma de financiar bajo riesgos. Entonces la administración de capital de trabajo básicamente es poder tener los aspectos críticos y cotidianos de la gestión financiera empresarial para poder financiar la operación. Entonces, el capital de trabajo neto, como vimos, es básicamente la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente y mide el grado de protección frente a problemas de liquidez. Y el bruto básicamente sería el activo corriente. Y administrar eso básicamente es que el activo corriente de la empresa esté lo más líquido posible y tener el financiamiento necesario para sostener esa generación de activo corriente. La diferencia conceptual es que desde el punto de vista contable, el capital del trabajo es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente, y desde el punto de vista gerencial y financiero es que los activos corrientes en su totalidad, como capital de trabajo bruto, son los recursos que la empresa administra activamente para sostener su operación, y eso es muy importante. A partir de ahí, lo que se busca para poder ver cómo yo administro mi capital de trabajo es cómo voy a financiar eso. En una empresa que cotiza en bolsa puede colocar bonos a ciertos plazos, acciones, entre otros, pero una empresa que no cotiza en bolsa lo único que le queda es poder administrar los financiamientos bancarios. Y ahí entramos en financiamiento permanente y financiamiento temporal, de corto y de largo plazo. Y eso define el grado de agresividad o del grado de si es agresivo o es conservador la empresa. Una empresa que es conservadora básicamente financia sus activos o temporales con deuda de largo plazo y paga los intereses sin apurarse. El problema es que financiar a largo plazo es más costoso, como vimos en los gráficos. Entonces, si yo financio inventario a 5 años y yo tengo que vender mis inventarios periódicamente, es más sencillo, o sea, es menos volátil el reclamo que me va a hacer el banco, porque no me va a ni a reclamar al final del periodo, me va a reclamar dentro de 5 años o en forma parcial. Pero eso es más costoso y reduce la rentabilidad. Sin embargo, si una empresa es
mucho más arriesgada, financia sus operaciones de corto plazo con financiamiento de corto plazo, lo cual mide mejor su rentabilidad respecto a su operación. Y esta concordancia entre los plazos de operación y los plazos de financiamiento es lo que se conoce como el matching. El matching básicamente es financiar las operaciones de corto plazo con financiamiento de corto plazo. ¿Por qué? Porque yo puedo generar activos o recursos de liquidez a través de mis operaciones para poder pagarlo. El punto está en buscar un equilibrio entre ese matching para poder tener la liquidez suficiente y ganar las rentabilidades suficientes para hacer frente a los costos y a los riesgos que eso representa. En todas las operaciones, el punto central es que se financie de corto plazo y se tenga la liquidez suficiente al tiempo en que yo tenga que pagar esas operaciones. Es decir, si ustedes recordarán, tenemos los análisis de ratios donde están los periodos de pagos. Lo que se trata de hacer es que los periodos de pago sean los más largos posibles y los periodos de cobro los más cortos posibles, a modo de que tenga mayor liquidez y pueda generar mayor rentabilidad. Si mi periodo de pago es lo más largo que mi periodo de cobro, significa que voy a tener liquidez en un periodo de tiempo determinado, lo cual mi ciclo de conversión de efectivo va a ser negativo. Y yo podría generar intereses adicionales con ese periodo ciclo de conversión de efectivo negativo. No siempre se da eso, pero es lo que busca la ingeniería financiera. Es decir, el manejo de riesgo está basado en la rentabilidad, el manejo del riesgo y la liquidez. Son tres conceptos principales que están en el manejo del riesgo. El otro punto que tenemos que tocar básicamente sería el manejo del efectivo. Y hay tres motivos por los cuales se tiene efectivo, que sería para hacer transacciones, especulaciones y para precaución. Transacciones, comprar, vender, hacer operaciones, etc. Especulativo es hacer un tipo de oportunidad de inversión. Y precaución es para hacer frente a cualquier incertidumbre o cuestiones que no se tenían previstas en un periodo de tiempo determinado. El punto está en poder maximizar tanto el motivo transaccional, el motivo especulativo y el precautorio. Si yo puedo generar esa proporcionalidad en forma eficiente, voy a poder tener las certidumbres necesarias de la cantidad de dinero que debo mantener en caja para cada uno de los procesos. Por lo tanto, tengo que hacer una mayor aceleración de cobranza, retardar mayor los pagos, como lo estamos diciendo, lo cual me va a dar un flujo mayor para generar nuevas inversiones o nuevos procesos. Es básicamente como tener tres porciones de una operación. Lo vemos así, con eso vamos a ir redondeando, que sería de esta manera. Tengo tres porciones donde voy a tener mi motivo transaccional, mi motivo precautorio y especulativo. El punto de transaccional sería el más rápido, donde necesito liderar las posiciones de efectivo para cubrir las deficiencias inesperadas de caja, maximizar la liquidez. Y para ello voy a buscar invertir mis excedentes en operaciones que son más líquidas. Por ejemplo, letras del tesoro de corto plazo, fondos de inversión de libre disponibilidad, entre otros. Luego está el efectivo controlable, que es para cubrir los pagos conocidos, es decir, las deudas que vencen en ciertos plazos. Yo sé que el 10 tengo que pagar esto, por lo tanto,
Voy a invertir o voy a administrar en base a eso. Y luego están los efectivos libres. Acá es donde tenemos que maximizar el rendimiento de los excedentes eh, que me sobra ya después de cubrir toda mi operación. Es decir, donde mi capital de trabajo es positivo, altamente positivo, y me sobra como la rentabilidad. Ese es el efectivo libre, donde puedo invertir en, en activos de largo plazo, puedo tomar inversiones de 6 años, 5 años, etcétera. Pero tengo que saber administrar la forma eficiente de hacerlo esto. Entonces, la selección de valores depende de cómo se hace o cómo está el comercio en sí o la industria en sí, la empresa en sí. Y esa combinación le va a dar el ciclo eficiente y la distribución más efectiva posible de sus ingresos, lo cual le va a dar mayor rentabilidad, mayor manejo de riesgo y mejor forma de administrar la empresa en sí. Recapitulando, básicamente tenemos los ejes temáticos donde está el valor de dinero en el tiempo, la administración del riesgo en sí y el manejo de efectivo. Aquí básicamente lo que se tiene es decisión de inversión, decisión de financiamiento o de operación de corto plazo y gestión de efectivo. Tenemos algunas cuestiones principales, que es el valor de dinero en el tiempo, las compensaciones de riesgo-rendimiento, que es el risk-return trade-off, la diversificación, la eficiencia de mercado, y la liquidez y rentabilidad. No todos se pueden medir con el método de costo de capital, que es el método CAPEM, pero se puede aplicar tanto a empresas que cotizan en bolsa como a empresas que no cotizan en bolsa para el manejo de su capital de trabajo. En general, eso sería lo que se tiene como aspectos específicos en el manejo de riesgo y rendimiento de las operaciones.